¿Alguna vez te has preguntado si lo que llamamos verdad no es más que un juego de lenguaje? Ludwig Wittgenstein, el revolucionario del siglo XX, donde fue a la Primera Guerra Mundial, es voluntario, así. Y a partir de ahí su Tratatus Logicus filosófico cambió totalmente y empezó otra vez de cero. Fue el único filósofo que se atrevió a contradecirse a sí mismo. Un hombre cuyo pensamiento era una llama que consume todo lo que toca, iluminando y destruyendo a partes iguales. Todo lo que conoces en este mundo depende de cómo lo nombras. Ludwig fue un enigmático e incomprendido, por lo tanto revolucionario, que observa cada palabra, cada frase que damos por sentada. Así que, ¿qué significa entender el lenguaje? Es un autodescubrimiento y también autolimitación. Las palabras pierden su significado fuera de su contexto y hay que aceptar los límites en lo común del propio pensamiento. Nos metemos en laberintos de lenguajes y si la filosofía es el juego del lenguaje y no una solución a nuestros problemas, pues construyó y destruyó por completo todo eso para que la manera que entendemos el mundo cambie. Así que revolucionó hasta la ciencia de la computación, la lógica de la política, la logística, la psicología. El significado no está en las palabras en sí, sino en la forma en que las usamos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo revolucionó la filosofía? Pues por las formas en que nos hacemos preguntas. Todos usamos diferentes formas de lenguaje y sin ni siquiera notarlo. Riqueza y renuncia, genialidad y soledad, guerra y contemplación. Ahí está el dilema que planteó nuestro Wittgenstein. Así que no solo revolucionó las palabras, sino también la manera en cómo nos comunicamos. Único en destruir sus propias teorías y empezar de cero. Artista, genio. Así que la filosofía del lenguaje quería una vez por todas solucionar, porque el enfoque visceral no es la pregunta, sino cómo. Así que quería resolver esos problemas filosóficos de una vez por todas en su Tratatus Lógico Filosófico. Y en 1929, con la Primera Guerra Mundial, cambió su visión del mundo y deconstruyó todo lo que él creía. Crítico sobre la propia idea de que el lenguaje era hermético, ahora el lenguaje es perfecto a la realidad, precisa e irrefutable, al comprender la estructura del lenguaje. El mundo es todo lo que es el caso, por hechos. El lenguaje funciona como un espejo lógico del mundo. Así que Wittgenstein quería darle un enfoque flexible y dinámico, llamándole los juegos del lenguaje, que no es una estructura rígida, sino cada conversación tiene sus propias reglas y significados. Como una partida de ajedrez, cada pieza tiene su valor y su significado. Y su significado depende del juego específico. Muchos relatos, debates son conflictivos del propio lenguaje. Por ser empíricos o por solamente por fe, por ejemplo. ¿Qué es la verdad? Pues no. Esa palabra, así como usamos la palabra verdad en diferentes contextos, pues nos va a dar contestaciones diferentes. Entonces hablamos, argumentamos, prometemos, reímos. Estos son los diferentes juegos del lenguaje, practicados en distintos contextos. Los límites del lenguaje se rompen y ocupan el uso adecuado en las palabras. Y él transformó la filosofía, fue quien dijo: quien controla el lenguaje controla la forma en que vemos el mundo. Y la propia filosofía del lenguaje necesita un contexto compartido
un cambio de perspectiva sobre el lenguaje, la mente y la propia realidad. En realidad, la realidad es un conjunto de juegos dinámicos, cada uno con sus propias reglas. El lenguaje no solo describe al mundo, sino también lo moldea. Las palabras que usamos influyen directamente en la manera en que pensamos. Profundas implicaciones en el discurso público, medios de comunicación y en la política. El lenguaje altera la realidad. George Orwell, 1884. La neolengua, que ya decía George Orwell, limita las palabras disponibles. Entonces los pensamientos están estructurados con las palabras y los juegos del lenguaje a los cuales tenemos acceso. Sobre el discurso y la identidad. Entonces ya vienen las palabras fake news, posverdad, discurso de odio, y eso se transforma en realidad. Wittgenstein nos advierte de las palabras con un significado fijo e inmutable, el peligro que tiene. La lucha por el control del lenguaje es una lucha por el control de la realidad. ¿Somos prisioneros del lenguaje? ¿Hay algo más que eso? Pues tomar conciencia de las trampas lingüísticas, y muchas de las preguntas son malentendidos lingüísticos, como justicia, libertad, verdad. El desafío es meterlo o crearlo en un contexto, crear un diálogo o un debate. Los juegos del lenguaje sirven para comunicarnos, para crear y estructurar el mundo que nos rodea.